Bueno, estamos en el mes de la familia todavía, ¿cierto? Ya culminando. El día domingo tenemos ya la finalización de este hermoso mes. Gloria a Dios. Y queremos el día de hoy compartir una enseñanza que tiene que ver también con las familias. Amén, gloria a Jesús. Les voy a pedir que se sienten, pueden estar cómodos. Y bueno, como decía nuestro pastor en días pasados, estos temas de dónde salieron, los temas que hemos venido tratando, salieron de unas encuestas, ¿cierto? Que creo que todos los que estamos acá diligenciamos. Amén. Y allí hacíamos unas preguntas de ¿cuál considera usted que es uno de los aspectos negativos que se presenta hoy más en las familias? ¿Cierto? Se daban unas opciones de respuesta. También preguntamos en su momento si considerábamos que nuestra relación con nuestra pareja o en familia afectaba nuestra relación con Dios, ¿cierto? Hicimos varias preguntas y la predicación del día de hoy salió de una de las preguntas que acabo de mencionar y que se refería a preguntarle a todas las personas de esta iglesia cuál de las opciones que allí se daban consideraba que era uno de los aspectos más complejos que enfrentaban los hogares hoy en día, como los aspectos negativos. Y resulta que de allí, pues, concluimos que el mal genio, el mal carácter, la ira, las malas maneras, los insultos, las críticas y las malas palabras era uno de los aspectos que nos estaba afectando como familias. Amén. Entonces, no le quise poner a esta predicación el nombre de mal genio ni de mal carácter, no, orándole al Señor, llegué a esta pregunta: ¿por qué tanto problema? ¿Cierto? Y ya vamos a ir mirando cuál es la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué tanto problema? Es decir, ¿por qué tanto mal genio? ¿Por qué tantas peleas? ¿Por qué tantas discusiones? ¿Por qué tantas contrariedades? ¿Sí? ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo en las familias? Es un reto, porque además es de todos los días, ¿cierto? Y quisiera empezar con este versículo que nos dice que Dios nos creó a su imagen. Amén, amén. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, Amén. varón y hembra los creó. Amén, amén. ¿Cierto? Gloria a Dios. A su imagen, pero diferentes, Amén. ¿cierto? El Señor nos creó a su imagen, pero a los hombres de una forma, a las mujeres con otras características. Inclusive entre las mismas mujeres tenemos aspectos muy diferentes y entre los mismos hombres también tienen aspectos muy diferentes, ¿cierto? A imagen de nuestro Dios, pero diferentes. Y hay una lista, me faltaron cosas, pero hay una lista de aspectos en los cuales somos diferentes, ¿cierto? Amén, amén. En el género femenino o masculino, en lo físico, ¿cierto? Porque sabemos que el cuerpo de la mujer es diferente al cuerpo del hombre en su aspecto, ¿cierto? Las caderas más anchas de las mujeres, tenemos una cintura un poquito más apretada, los hombres son más derechitos, ¿cierto? Eso tiene también toda su explicación por el aspecto de la maternidad, ¿cierto? En fin. Fisiológico, se refiere a los órganos internos del cuerpo, ¿cierto? Hablando, por ejemplo, de los órganos reproductores, son diferentes, ¿cierto? ¿Sí? Hablando, por ejemplo, de quién amamanta a un bebé, el hombre o la mujer. La mujer, porque fisiológicamente fue la que Dios creó con unas características para poder producir esa leche materna a través de la cual puede alimentar a ese bebé. En los sentidos, ¿cierto que también somos diferentes en los sentidos? Y me refiero al olfato, al oído, al tacto, ¿sí? Leía por ahí algo de que los hombres, el sentido que más predomina en ellos es la vista, ¿cierto, hombres? Amén. Amén. ¿O no? Amén. Bueno, eso decía el estudio. Amén. Amén. Y en las mujeres dice que todos predominan. Amén. Todos predominan, eso decía el estudio. Amén.
¿cierto? Entonces eso nos hace diferentes también en cómo percibimos las cosas, ¿cierto? Cómo pensamos, cómo hablamos, ¿sí? En las emociones también somos bien diferentes. Además, por temas hormonales, las mujeres tenemos un ciclo de cada 28 días, ¿cierto? Que nos hace ser más susceptibles a las emociones, percibimos las cosas diferentes. En la crianza, ya estoy hablando de otros aspectos externos, ¿cierto? Cómo fuimos criados cada uno de nosotros, qué tipo de hogar tuvimos, cómo fueron nuestros padres, de ellos que tomamos ejemplo, ¿sí? Cómo aprendimos las cosas, porque tanto el hombre como la mujer y cada uno de los que estamos acá venimos de un hogar muy diferente. Inclusive, veo ahorita Lice de Andrea, aún siendo hermanas, seguramente son muy diferentes. Y tomaron cosas de sus padres también muy diferentes. Por el hecho de que sean hermanas y hayan crecido en el mismo hogar, no quiere decir que sean iguales. Las costumbres también. Venimos acostumbrados a cosas muy diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, los que somos de cierta región, allá en el Valle del Cauca, de donde somos mi esposo y yo, uno se acostumbró y creció a punta de sancocho de gallina, de empanaditas, ¿sí? De aborrajados, de ciertas comidas que son muy ricas, que por acá las extrañamos un poquito, ¿sí? Pero que de pronto las personas de acá dirán, sancocho de gallina, no, ni me gusta la gallina, ¿sí? Más bien deme un ajiaquito con pollo, porque es la comida de acá, ¿cierto? De este sector. Y el que sea paisa dirá, no, yo prefiero unos frijolitos, la bandejita paisa, ¿cierto? La comida, son gustos diferentes y que influyen en nuestra vida, ¿cierto? Nos hacen diferentes de los demás. Los gustos, lo que estaba diciendo, las necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades diferentes. Hay una única que sí es igual en todos y es la necesidad que tenemos de nuestro Dios, porque todos los seres humanos hemos sido creados con un vacío y un espacio en nuestra vida que solo tiene el tamaño del Señor. Claro que no sé si decir tamaño está mal, porque es que el Señor lo llena todo, dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero digo es que ese espacio está diseñado para que solo sea llenado a plenitud por nuestro Dios, pero de resto tenemos necesidades muy diferentes, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, es que de pronto yo tengo necesidad de andar a toda hora con personas, me encanta la vida en sociedad, los amigos, charlar, yo sola me aburro mucho, y hay personas que son kusumbo solas, les fascina estar solas, pensar, meditar, salir a la calle a hacer vueltas solos, ¿cierto? Tenemos necesidades diferentes, temores también. ¿No le ha pasado que usted pronto por ahí se confiesa algún día con alguna persona y le dice, no, es que a mí me da miedo la oscuridad, y de pronto le dice, qué miedo, usted si es gallina, ¿por qué le va a dar miedo? ¿Qué le va a pasar? Pero esa persona de pronto tiene otra clase de temor, ¿cierto? Y de pronto es al encierro, ¿sí? La claustrofobia, alguna cosa. Entonces también tenemos temores diferentes, anhelos también diferentes. Aquí algunos de pronto querían ser cantantes, y tenemos nuestro grupo de alabanza que cantan muy lindo, ¿cierto? De pronto otros queríamos ser abogados, ¿cierto? De pronto otros querían ser, no, yo me quiero casar, tener unos hijos hermosos, en fin, tenemos sueños y anhelos diferentes. Entonces, resumiendo, nuestro Dios nos hizo a su imagen, pero bien diferentes. Y hablando de esas diferencias, quiero en un cortico video mostrarles más o menos lo que les acabo de decir, o que lo podamos como ver reflejado en unas imágenes.
Bueno, muy bien. Somos bastante diferentes, ¿cierto? Amén, amén. Pero ninguno es mejor que el otro. Amén, amén. Porque es que socialmente se han como tejido mitos, ¿cierto? De que es que los hombres son más inteligentes, de que es que las mujeres están por debajo, ¿cierto? Y una clase, todo tipo, digamos, de creencias que nos han hecho mucho daño. Y ahorita vamos a mirar por qué nos han hecho daño. Bueno, ahorita les voy a decir. Somos diferentes y nos complementamos, sería la conclusión en este aspecto. Amén, amén. Y ahorita vamos a mirar una lista de qué es lo que les molesta a ellos, de las mujeres, ¿cierto? ¿Qué les molesta a ellos? De nosotros. Esto lo vi en una encuesta y está, digamos, un poco gracioso, me pareció como chévere para la temática, para hablar de estas cosas que a veces no son tan fácil de hablar porque se hieren susceptibilidades, pero pues hacerlo de una manera un poco más graciosa, sin perder la importancia del tema. Y decía en esa encuesta que lo que les molesta a ellos, a los hombres, de nosotros las mujeres, decía, la celadora, siempre teniendo el hombre que está justificando lo que hace, o sea, como que la mujer sea una celadora que lo vigila, toda hora le está pidiendo cuentas, y porque esto y porque lo otro, pero como exigiendo, ¿sí? La mandona. No buscan a una mamá los hombres, ¿cierto? Ellos ya tienen una mamá, ellos no quieren una mamá, de hecho a mí alguna vez me lo han dicho, ¿sí? No quieren una mamá. La dramática, la mujer que arma tormentas en un vaso con agua, por todo es una tormenta en un vaso con agua. La princesa en apuros, mujeres incapaces de actuar. De todo, para todo dependen de un hombre. Si el hombre no hace algo, ellas también se quedan allí, o a veces nos pasa a nosotros, nos quedamos ahí como que él haga todo. Por ejemplo, hoy nos pasó los recibos del agua y de la luz, no las iban a cortar y mi esposo me dijo, pero ¿por qué no me dijiste que eso estaba ahí pendiente? Y yo, la predicación de una, dije, Señor, por algo ya me lo habías dicho, porque él me los recibos y hace rato los había pagado, pero yo hace días, no, sí, en estos días, y eso nos generó, no una pelea, pero sí un rato como de, ¿por qué no lo pagaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué pasó? Y por ahí entran las diferencias y las cosas que nos hacen dar mal genio, malestar, y empezar a decir, me habló así, me dijo de esta manera, y todo lo que nos viene a indisponer. La chica es superpoderosa, que piensa que todo lo hace bien y anda devaluando todo lo que hace su pareja, ¿sí? Como quien dice ahora sí la mujer muy autosuficiente, yo soy mejor, yo todo lo sé, a mí usted no me diga nada, es como el aspecto contrario de lo que estábamos diciendo ahora. La crítica perfeccionista, le ve errores a todo, ¿sí? Y por lo mismo incurre en críticas. También esto decían las encuestas, ¿sí? Que se criticaba mucho, que se insultaba, que no se valoraba a la otra persona. La de mecha corta, que explota muy rápido, ¿sí? Es tan mal geniada que tiene una mecha cortica y se prende y de una explota, no da tiempo como ni de reaccionar, mejor dicho, ¿sí? De calmarla o de apagarla. La del disco rayado, y le dije, y yo se lo había dicho, ¿cierto? Como llover sobre mojado. Y así somos muchas veces. ¿Por qué? Por nuestra forma de pensar, por cómo hemos sido creados, por todos los aspectos de los que estábamos hablando ahora, porque creo que lo que me parece más importante es que aquí nos podemos ver reflejados muchas veces nosotras como mujeres, y todo esto genera inconvenientes, problemas, discusiones, peleas. Ahora, ¿qué nos molesta a nosotros de los hombres? Nos toca a nosotros. Están muy calladas las mujeres, espero que me apoyen en esto, ¿sí? Porque los hombres están muy participativos ahora, desahogándose, ahorita nos toca a nosotros. Eso, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué nos molesta? El olvidadizo. No se acuerdan ni de la fecha de cumpleaños de la esposa. Hay que andarle recordando, y mira, y es que también la niña cumpleaños tal día, y es que tal día yo te había dicho que iba a predicar porque armaste un viaje, me pasó hace poco. ¿Cierto? Yo te lo había dicho, pero tú no me dijiste nada, yo te lo había dicho, tú lo sabías, no, pero me hubieras recordado. El olvidadizo que no se acuerda de nada, y eso nos hace tener problemas. El niño de la mamá no ayuda en nada y tampoco considera, es decir, no ayuda a organizar nada, pero cuando ve por ahí todo bien organizadito, va y desordena y quiere que todo se lo haga. Eso también nos trae inconvenientes y tiene que ver
no con que ese hombre es una mala persona, muchas veces es con lo que hablamos ahorita, los parámetros de familia que tenemos, cómo fuimos criados, cómo nos enseñaron. Amén. El Oya Express no habla de la relación ni de los sentimientos. Las mujeres dependemos mucho de que nos digan y preguntamos mucho, pero tú cómo te sientes conmigo, si eres feliz, tú sí me amas, dime que me amas, ¿sí? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo te proyectas? Tú sí eres feliz conmigo. Yo muchas veces se lo he preguntado a mi esposo, ¿tú sí eres feliz conmigo? Y me dice, pues claro, pues si estamos juntos, no, pero yo no lo doy por sentado, yo quisiera escucharlo. Y muchas veces los hombres piensan que de eso no hay necesidad, pero eso a las mujeres muchas veces nos trae frustración, ¿cierto? Frustración, como que ¿por qué no me lo dice? Debe ser que no lo siente, y si yo se lo pregunto entonces ya se siente obligado a decírmelo, pues ¿cómo me va a decir que no? Le toca decir que sí, y todo eso nos genera como sentimientos y cosas y mentiritas que nos vamos creyendo en nosotros mismos, de que él nunca me dice que me quiere, ¿cierto? Y por eso es un motivo de que luego entonces yo de pronto hasta nunca se lo vuelvo a decir, y eso nos genera resentimientos. Amén. El celador, también como la mujer que era celadora, pide explicación de todo, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Pero por qué no me contestó? ¿Pero por qué no llegó a tal hora? Usted me dijo que llegaba a las 8, llegó a las 8:05, ¿dónde andaba? ¿Con quién andaba? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y empieza también eso a generar un tema de desconfianza, de celos, ¿qué pasa? Pero pues tampoco, ¿no? ¿Sí? A veces uno dice, no me molestaban en mi casa, ahorita yo casada, entonces sí, mejor dicho, ¿cierto? Ahora sí me empiezan a celar, como un celador. El todo igual, no expresa sorpresa por nada que la mujer hace. Ustedes saben que las mujeres somos mucho de detalles, ¿cierto? Y no le encanta peinarse de una manera, vestirse de una manera, para que el esposo, siquiera si se da cuenta, le dice, te veo algo diferente, ¿cierto? A veces no saben ni qué es. Empiezan como que serán los zapatos, será la cola que se hizo hoy, será alguna cosa, yo no sé, alguna cosa debe haber pasado. Pero las mujeres somos mucho de esas cosas, y si el hombre no se da cuenta de esos pequeños detalles, nosotros también nos sentimos, ¿cierto? Y nos frustramos, y ya luego entonces eso nos genera un resentimiento, un mal genio, porque claro, cuando éramos novios, al principio ahí sí todo lo notaba, al principio mejor dicho me abría la puerta del carro, al principio me traía una chocolatina, amén, amén, ¿cierto? Las mujeres, amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Pero sí, son cosas que se van perdiendo y eso nos genera también inconvenientes y resentimientos. El dictador. Aquí se hace lo que yo diga, ¿sí? Se ignora la opinión de los demás. No se le pregunta a la mujer cómo se siente, qué piensa, si le parece que se debe hacer un negocio, si no se debe hacer, ¿sí? Si quisiera hacer alguna cosa, si quisiera hacer un paseo, dónde quisiera ir, ¿cierto? Sino que se imponen las cosas asumiendo que el resto de gente tiene que estar de acuerdo. El cibernético, amén, el que por el celular y el computador ignora al resto de la familia. Eso pasa a día de hoy, ¿cierto? Que es ahí con el celular y no, mi vida, pero y tal cosa, y no sé, ajá, sí, mi vida, pero para un momentico, no, yo te estoy escuchando, pero mi vida es que quiero que me mires. ¿Qué quieres? Dígame qué era lo que le estaba diciendo y no se acuerdan, porque no estaban poniendo mucho cuidado, ¿cierto? ¿Qué? El cibernético, eso sí que pasa. Amén, amén. Y no crean, esas cosas son graciosas, pero nos molestan. Nos molestan porque yo lo he vivido y yo sé que es así. El ahorrativo, del que hablaba el pastor en estos días, el tacaño disfrazado, ¿cierto? El que dice que no, es que a mí no me gusta malgastar, a mí me gusta es ahorrar, ¿sí? Pero por eso entonces no le da a la mujer nunca un regalito, nunca tiene un detalle con sus hijos, salgamos a comer, ¿cierto? Todas esas cosas que volvemos al mismo punto y nos preguntamos las mujeres, ¿y por qué cuando éramos novios sí lo daba todo por mí y ahora no? Algo debe estar mal, algo debe estar pasando, ¿cierto? Y todo eso nos genera inquietud y malestar. El crítico perfeccionista, también lo vemos ahorita en las mujeres, y es que todo lo critican. Si la mujer ese día le hizo una comidita, pero te quedó como salado. Mi vida sí, pero pues es un esfuerzo, apenas, no, sí, sino que te lo digo pues para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Cualquier cosita como que la mujer trata de hacer, entonces se le cae encima, ¿cierto? Se encuentra el punto negro. Hablemos de un plato blanco al cual está un punto negro ahí en la mitad y lo único que ve la persona es el punto negro, todo es crítica, ¿sí? Y eso también son parámetros que muchas veces hemos aprendido de nuestros padres, ¿sí? De la sociedad en la que nos criamos, o el grupo de amigos que teníamos, que eran burleteros, que les encantaba criticar a todo el mundo, y así nos volvimos nosotros también.
Hay muchos más, pero esto fue una lista de una encuesta que encontré y me pareció acertado. Hay otros factores que afectan, ¿sí? Y pueden ser externos más bien. Y es la intromisión muchas veces de nuestra familia extendida, de la suegra, del suegro, aunque aquí muchas veces el caso es de la suegra, ¿cierto? Es que las mujeres tenemos ciertos aspectos que por nuestro aspecto psicológico, mental, físico, de crianza, en fin, tenemos unos rasgos característicos, ¿cierto? Las dificultades con los hijos. También en las encuestas se hablaba de que la crianza de los hijos era un punto que traía mucha discusión y diferencias y problemas en los hogares. Seguramente qué valores se le va a inculcar, que no, es que yo quiero que se críe así porque es que a mí en mi casa me enseñaron que era esto, pero no, seguramente la otra persona también quisiera que fuera de esta manera porque eso fue lo que le enseñaron a ella, ¿cierto? En eso también hay muchas diferencias. La economía también nos trae bastantes dolores de cabeza y situaciones de mal genio, de peleas, de discusiones, ¿cierto? Y hablamos ahí, por ejemplo, de los bolsillos divididos. Queremos decir las economías divididas. En los hogares muchas veces no hay una sola economía, sino que hay dos bolsillos. Y es que la mujer se gana un dinero y el hombre se gana otro, pero muchas veces esa mujer no sabe ni cuánto gana ese hombre y el hombre tampoco sabe cuánto gana su mujer, ¿sí? Y cada uno como que coge una plata y es a pagar sus cosas y yo distribuyo mi plata como yo quiera y usted no se meta y no me diga nada, que yo para eso trabajo y yo por eso entonces me salí también de mi casa para que nadie me dijera nada, ahora me va a venir a decir usted las cosas, usted no es mi papá. O al revés, usted no es mi mamá, ¿sí? Y eso trae muchísimos dolores de cabeza también. O un hombre que malgasta, una mujer que malgasta, ¿sí? A veces las mujeres somos compradoras y no nos medimos, ¿cierto? Esas cosas también traen dolores de cabeza. Amén. Amén. Hay alguien como con dolor de garganta por atrás. Estereotipos sociales también nos hacen mucho daño a los hogares en general. Porque es que nosotros hemos leído novelas o las vimos en televisión o en las películas de Hollywood que de cierta manera tienen que ser las relaciones y que si no alcanzamos ese estatus o si nuestra relación no es como esa novela o esa película lo mostraba, entonces somos infelices. Eso nos trae también infelicidad, frustración, porque decimos, uy no, pero es que yo no pensé que es que mi vida en pareja iba a ser así, ¿cierto? Porque es que normalmente, yo la otra vez decía algo, y es que todas las novelas, el último capítulo de la novela era el matrimonio, porque de ahí para allá, mejor dicho, sí, para tener un final feliz esa novela, tenía que ser cuando se casaran, porque luego en el matrimonio se iban a tener, mejor dicho, más problemas y más cosas, porque así es, ¿cierto? Pero lo que nos venden las novelas y las películas son otras cosas. El hombre apuesto, la mujer apuesta y tiene que ser alto, tiene que ser de ojos verdes, tiene que ser, no sé, que ande en tal carro y tiene que ser que él me diga, hola nena, estás hermosa. Y si el hombre no me dice eso, entonces yo digo, no me quiere, mire, estoy frustrada. Sobre todo las mujeres que muchas veces somos muy soñadoras y como que nos dejamos llevar más fácil de esos paradigmas de cómo es la relación perfecta, cómo tiene que empezar. Lo vi, me vio, los dos nos vimos y dijimos somos el uno para el otro y ahí empezó el amor. No, ¿quién dijo que en verdad las relaciones entre los seres humanos empezaban así? ¿Quién dijo que las relaciones de pareja empezaban así? Y que si no empiezan así no van a ser hogares felices. ¿Quién dijo eso? ¿Sí? O también las dificultades. En las novelas, bueno, sí puede que las muestren, pero muchas veces se muestra una forma irreal de superarlas, ¿sí? Nosotros hemos vivido en los hogares reales y sabemos que eso no es real y que eso genera mucha dificultad. Ahí les puse, si no, acuérdense de la boda de Harry y Meghan, del príncipe Harry hace poco, si alguien se la vio por ahí, ¿cierto? Yo por ahí le eché una mirada. Díganme la verdad, cuando la vimos, sobre todo las mujeres, no dijimos, ese vestido tan lindo, y mire todo ese montón de gente allá, ese castillo al que llegaron, y tan romántico. Y por un momento hasta se pasa por la mente, mi matrimonio no fue así. Las que nos hemos casado, ¿cierto? Y las que no se han casado dirían, ay, yo quisiera algo así, ¿cierto? Que sea príncipe, ¿cierto?
qué lindo, y con ese vestido que él tenía, y ella sí, Mauricio, que toda la prensa, la televisión estaban acaparándolos, y hasta 3 días seguidos presentaron reportaje de sus vidas, de cómo se habían conocido, de cómo se habían enamorado, y la gente sueña, ay, tan lindo, ¿cierto? Hasta se hacen ver más lindos de lo que son realmente, porque son estereotipos y paradigmas que se nos han metido o que nos meten en la cabeza. Entonces, por todas esas cosas, cuando nosotros nos casamos estábamos así, ¿cierto? Llenos de ilusiones, o las que aún no se han casado tienen esa ilusión de cómo va a ser ese matrimonio, cómo va a ser ese esposo, qué lindo, el vestido, el pastel, porque las mujeres pensamos en esas cosas, ¿cierto que sí? Más allá que los hombres piensen en eso. Pero un tiempo después, cuando ya vivimos un matrimonio en un hogar real, estamos así, mal geniados, peleados, divididos, ¿cierto? Que no hayamos solución. Yo para qué me casé con él, mi mamá sí me dijo, ¿sí? O empieza el hombre también, mi mamita sí me había dicho también que no me casara con ella, ¿cierto? Mis amigas me lo dijeron, yo no estaba muy segura, yo porque no, era otro. Empezamos a pensar, es que si hubiera sido tal, y si de pronto vemos un referente de un hogar que nos parece bonito, que no conocemos al interior, porque todos los hogares tienen problemas o tenemos problemas, pero hay unos que nuestros ojos parece que no tuvieran, y nosotros empezamos a decir, ay sí, yo me era casada con un hombre así, no, pero mire, me frustro, ¿cierto? Me voy llenando de un desazón, de un aburrimiento, de una tristeza que yo digo, no, ¿para qué? ¿Para qué seguir? Ya quiero otro. Y seguramente por eso y otros motivos es que hay tantos divorcios en este momento, ¿sí? Además porque la sociedad se ha encargado de decir, si usted no es feliz, está en libertad de decir no más. Y de hecho a nosotros nos criaron diciéndonos, usted mamita estudie porque si ese hombre le sale malo, usted no se tiene por qué aguantar ni se tiene que quedar con él como su abuela y como yo. Usted tiene que ser alguien en la vida porque si usted no le funciona ese hombre, usted no se va a dejar, ¿cierto? Y así nos crearon a nosotros como de entrada diciéndonos, el matrimonio se puede deshacer muy fácilmente, ¿cierto? Y además que sí hay situaciones y diferencias y problemas que nos pueden llevar a pensar en algún momento esas cosas, y de pronto ya como que se nos había abierto la puerta por lo que la mamá nos dijo, el papá, por lo que socialmente pues se escucha, como que nos vamos a sentir en la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Y yo pienso que por eso en parte también hay tantos divorcios. Resultado, frustración, ¿cierto? Lo que les hablaba ahorita, ¿para qué me casé? Y con ese mal genio, porque empezamos a vernos como nuestra vida es una desgracia, yo soñaba con otra cosa, mi proyecto de vida era otro, ¿sí? Y yo acá casada con este que ronca, que no me deja ni dormir, porque esas cosas pasan, ¿sí? Es la realidad del matrimonio, de la vida en pareja, de la vida en hogar. Muchas veces los que roncan son los hijos también, ¿cierto? Porque estoy hablando de familia en general. Viene el mal genio, las malas maneras, porque si estamos frustrados, si nos sentimos no a gusto, si nos sentimos, esa no era la decisión, me equivoqué, ¿qué vienen? Malas maneras, ¿cierto? Ya no estamos en la mejor posición con nuestra pareja, no queremos hablarle de una forma amorosa, ¿cierto? El mal genio hace que se nos salga la mala palabra, que lo insultemos, que todo lo empecemos a ver malo, ¿sí? Puede ser que cometió un error, pasó algo, pero ya uno se pega de ella y critica, es que con usted siempre es lo mismo, y no es siempre, es algunas veces, pero es que todos fallamos, ¿sí? Yo me incluyo y todos fallamos, pero se nos vuelve es que usted siempre es así, es que con usted nunca se puede, siempre es lo mismo, ¿cierto? Y caemos en esa situación de darle vueltas y ya se nos mete en la cabeza que somos los más desdichados del mundo, ¿cierto? Y entonces criticamos, culpamos al otro también, es que es tu culpa, lo que está pasando es tu culpa, ¿cierto? Y muchas veces eso nos hace pensar en separarnos. Y acá podríamos decir, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Cuando ya estamos metidos en ese paseo, ¿cierto? Porque parece que el panorama fuera muy gris. Y además que es la realidad de todos los hogares, porque déjeme decirle que, vuelvo y digo, por muy lindos que se vean unos hermanitos que son casados y que se llevan muy bien, todos pasamos por dificultades. Amén, amén. Todos. Pero a pesar
de todas las diferencias que existen entre nosotros, sí tenemos un común denominador. Le estoy hablando a la iglesia del Señor en esta noche. Y ese común denominador es nuestro Dios. Y gracias al Señor que lo tenemos a Él. Amén. Gloria a Dios. Porque así tenemos todo. Amén. Y Él es quien nos dice qué hacer. Amén. ¿Ves todo oscuro? ¿Ves todas las puertas cerradas? Yo soy el que te abre las puertas. Amén. Tu esposo no cambia, tu esposo tiene unas costumbres que no te gustan, que te hieren, que no son, digamos, agradables para ti, para vivir. Tu hogar no es lo que tú pensabas. Yo tengo la solución para eso. Dice el Señor. Y pensaba, el Señor me llevaba a Efesios 5, 21. Parece extraño, pero ya vamos a mirar por qué. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Y quisiera empezar ya esta parte mirando qué es someter. Porque es que realmente tenemos un concepto a veces mal concebido que nos ha hecho muchísimo daño. Estos significados que ven allí son del diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿sí? Habían varios, pero estos fueron los que más me llamaron la atención. Someter quiere decir subordinar el juicio, decisión o afectos propios a los de otra persona, o proponer a consideración de alguien mis razones, mis reflexiones y mis ideas. Hacer que alguien o algo reciba o soporte cierta acción que viene de alguien, de algo externo, de afuera, ¿sí? Y el temor de Dios, ¿qué quiere decir? Porque cuando vimos ahorita Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que no es someterse, no se queda hasta allí, como miramos ahorita estos significados, sino en el temor de Dios. Amén. Y ese temor de Dios, ¿a qué se refiere? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén, amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero nosotros no somos insensatos. Amén. Nosotros somos el pueblo del Señor, ¿cierto? Amén. Que le conocemos Amén, amén. y que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Amén. Porque además sabemos que su voluntad es agradable y es perfecta Amén, para así es. nosotros. No es una imposición. Mucha gente dice, es que les lavaron el cerebro, es que ustedes creen a ciegas. No. Nuestra relación con Dios no es ni a ciegas ni es que nos lavaron el cerebro. Es que nosotros hemos conocido que en verdad su voluntad es agradable y es perfecta para nosotros, que nadie nos puede cuidar como Él, que nadie nos puede aconsejar con la sabiduría y verdad y el amor que Él nos puede aconsejar, y que todos sus consejos son para bien nuestro, porque nosotros lo hemos experimentado, ¿cierto? Amén. También adicionalmente Dios nos pide sabiduría para manejar el hogar, y esta parte es clave. ¿Y de qué se desprende? De que aquí en Proverbios 1:7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿cierto? Y esa sabiduría Dios nos la pide tanto a hombres como a mujeres para un hogar. En 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, o sea, no de cualquier manera. Amén. Yo podría entender que si allí la palabra me dice vivid con ellas sabiamente, ¿qué dijimos? ¿Que a qué se refería el temor de Jehová? A la sabiduría, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, ¿cierto? Amén. Entonces no es vivir con ellas de cualquier manera, sino en el temor del Señor. Amén. Y allí seguidamente dice, como corroborándolo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén, amén. Y a la mujer también se le aconseja que sea sabia, en Proverbios 14:1. Y el Señor dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y esa mujer sabia, conforme a la palabra, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Amén. O sea, una mujer también con temor de Dios, Amén. ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. De este sometimiento que la palabra nos habla, lastimosamente se ha hecho una mala interpretación.
que nos ha hecho demasiado daño socialmente y nos ha alcanzado hasta estas generaciones. Los hombres lo han interpretado tal vez como machismo, ¿cierto? Como una sociedad machista en la que vivimos. Y a las mujeres eso se les ha vuelto ¿en qué? En resentimiento. Por no entender qué es lo que Dios quiere decir cuando dice someteos unos a otros. Tal vez la sociedad se ignoró esa parte que dice en el temor de Jehová. Amén, amén. ¿Cierto? Amén. Solo se quedaron con el sometimiento. Y entonces eso ha traído mucho resentimiento, y por eso las mujeres, ¿y yo por qué me tengo que someter? ¿Cómo así? ¿Quién dijo que eso era así? No, qué pena, yo me sometí a mis papás, pero yo ya estoy muy grande, a mí que no me vengan a decir yo cómo tengo que vivir. Y estamos hablando del mal genio, el mal carácter, ¿cierto? Las malas costumbres, la crítica, los insultos. También para los hombres, eso como que significó abuso. Usted me hace caso porque es que yo soy el hombre, ¿cierto? Y ese abuso puede ser muchas veces hasta físico, lastimosamente, no solo de palabras, ¿cierto? Un empujón, un grito, ¿sí? Abusar a la mujer, muchas veces hasta sexualmente, porque hacia atrás, o digamos antiguamente, aunque de hoy todavía se escucha, muchas mujeres decían, no, lo que pasa es que pues yo siento que mi esposo solamente está conmigo y ya, ¿cierto? Yo soy como un objeto y ya yo le sirvo a él para algo en la parte sexual y ya. No le importa ni cómo me siento, no le importa yo qué pienso, no le importa yo qué necesito. Ese abuso también se ve en ese aspecto, ¿cierto? Y las mujeres nos prevenimos. A mí no me la van a hacer. No, yo no voy a sufrir lo que sufrieron mis abuelas ni mis tías, olvídese. Y por eso tenemos unas mujeres altivas también, ¿cierto? Por todo ese aspecto socialmente que se da. Los hombres también de pronto lo vieron como la oportunidad de maltratar, ¿cierto? Maltrato físico, verbal, psicológico. Es que usted no sirve, es que mujer tenía que ser, ¿cierto? La baja autoestima viene allí también, porque los maltrataron como que la mujer estaba por debajo del hombre, en el sentido de que el hombre era más inteligente, el hombre es el que era capaz de muchas cosas, y a día de hoy todavía hasta en la sociedad se ve eso. Muchas veces los altos cargos de empresas se los quieren dar a los hombres, porque está la idea y el estigma de que las mujeres son brutas, ¿cierto? No, es bonita, pero es que es más bruta, ¿cierto? Todo ese tipo de expresiones que lo que han hecho es denigrar a la mujer. Y las mujeres nos hemos vuelto altivas, ¿cierto? Si usted me insulta y me dice algo, pues yo peor, yo le grito más. Usted a mí no va a decir que yo soy una bruta. Yo, mejor dicho, me le enfrento, a mí nadie me va a tratar como quiera, no van a trapear pues conmigo, mejor dicho. Los hombres también lo han visto socialmente como una oportunidad de humillar a las mujeres. Y las mujeres entonces, irreverentes, ¿sí? Si usted no me respeta, yo no lo respeto. Usted puede ser el hombre de esta casa, pero entonces, si quiere que lo respete, respéteme también, ¿sí? Porque yo no me voy a aguantar eso. La violencia, también ya lo vamos a hablar ahorita, hasta la violencia intrafamiliar, ¿sí? ¿Y eso qué ha producido? Ira, rabia, mal genio. Inclusive muchas veces no porque no lo hayan hecho a nosotros, sino tal vez el papá maltrataba a la mamá. Y uno tiene esa ira ahí guardada y uno dice, no, yo no me voy a dejar. A mí cuando mi esposo medio me alce la voz, mejor dicho, es que yo le voy diciendo cuántas son tantas, porque yo ya viví eso en mi casa y no voy a permitir que me vengan a tratar como trataron a mi mamá, porque seguramente esa niña lloró, le dolió lo que le hicieron a su mamá y creció con ese dolor, y eso tal vez con el paso del tiempo se volvió ira, rabia, ¿cierto? Allí guardada. Infidelidad, porque eso también ha sido una ocasión para que los hombres caigan en infidelidades, ¿cierto? Ese sometimiento de que el hombre es el que manda, ¿sí? Y la mujer que ha dicho, pues yo también, ¿cierto? Me voy a lo mismo porque somos iguales y entonces, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Pero según la Biblia, según la palabra de nuestro Señor, ¿cómo es que nos sometemos? ¿Sí? Ya estábamos viendo socialmente todas esas mentiras que nos creímos, que toda la sociedad se creyó, pero nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la palabra verdadera, y tenemos que dejarnos enseñar por ella, dejar de lado todos esas cosas que aprendimos afuera, esas ideas que teníamos, lo que crecimos viendo en nuestro hogar, lo que los amigos nos enseñaron. Todos esos conceptos hay que dejarlos de lado porque nosotros somos hijos del Señor. Y ese sometimiento según la Biblia, ¿cómo debe ser? Allí en el mismo Efesios 5:21
Primero dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Pero seguidamente dice, el marido sométase a Cristo y la mujer a su marido. Es como es un orden, digo yo, ¿cierto? Que Dios quiere establecer. Y por eso en Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vuelve y lo reitera, ¿cierto? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, Cristo es nuestra cabeza, pero Él le ha dado un liderazgo al hombre para que lo ejerza en su hogar. Pero vamos a ver cómo, no es de cualquier manera. Amén, así es. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, el Señor es el Salvador de su iglesia. Él es la cabeza, pero es nuestro Salvador. Y parece que allí le quisiera decir como al hombre, mire, ese debe ser su lugar también en su hogar, ¿sí? Que usted dé todo por ese hogar. ¿Cómo debe ser ese sometimiento según la palabra? Maridos, amando a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Amén. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que la mujer debe someterse a su marido como al Señor, pero al marido se le pide que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Eso es algo bastante alto, ¿no? Porque es que el Señor, ¿cómo nos ha amado a nosotros? La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice además que Él, aun siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló hasta lo sumo, haciéndose carne, haciéndose hombre y viniendo a morir por nosotros. O sea que esa estatura es bastante alta. Y nada tiene que ver con maltrato, que yo soy la cabeza, entonces yo te humillo, tú haces lo que yo te diga. No, yo diría que esto antes es una responsabilidad demasiado grande que se le entrega al hombre, ¿sí? De que ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia, ¿sí? Y por eso digo que lo hemos malentendido, porque lo que hablamos ahorita no tiene nada que ver con esto que dice, no es la palabra de nuestro Señor. También ese sometimiento, ¿cómo debe ser? Maridos, amando a sus mujeres como a sí mismos. Lo repite y lo repite, ¿cierto? Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Ese sometimiento también, ¿cómo debe ser? El hombre dando el lugar a su mujer. Porque ahí seguidamente Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cierto? Eso quiere decir que ya ese hombre, que es el líder de ese hogar, tiene que entender que en verdad ha formado un hogar que se le ha entregado en responsabilidad de parte de Dios. Amén. Y que por lo tanto entonces ya no es el niño de su casa, el hijo de su mamá y de su papá, que su primer rol no es ese, que no se debe a ellos primeramente, sino que se le ha entregado una responsabilidad de ser el líder de un hogar. Amén. Y que como tal debe responder por esa responsabilidad, sustentando, cuidando a esa esposa, y no solo a ella sino a sus hijos también, al hogar que el Señor le ha entregado, ¿cierto? También ese sometimiento, ¿cómo debe ser? La mujer respetando a su marido. Pero es que dígame, ¿quién no va a respetar a un hombre que da todo por ese hogar? Que lo sustenta y lo cuida y lo ama como Cristo lo hace con su iglesia. Amén. ¿Sí ven que el sometimiento es muy diferente a lo que socialmente habíamos entendido, aprendido y con las ideas que veníamos? Amén. Que eran ideas humanas.
Tal vez fue una mentira que nos creímos, pero estamos acá para que el Señor nos enseñe a través de su palabra. Amén, amén. Y allí dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, vuelve y lo repite, y la mujer respete a su marido. ¿Cierto? Gloria al Señor. Seguidamente, quiero que meditemos en algo, y es la nueva vida en Cristo. Amén, así es. Porque de pronto estas verdades no las conocimos antes de casarnos. Puede ser, nosotros gracias a Dios, cuando nos casamos ya estábamos en los caminos del Señor, aunque también nos demoramos en conocer muchas cosas y tuvimos que vivir cosas difíciles, dolores de cabeza, peleas, mal genios, situaciones incómodas, ignorando esta bendita palabra, Amén, amén. que es el orden que Dios ha establecido para los hogares, y que por ignorarlo, por eso es que tenemos tantos problemas. Por eso la prédica se llama ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto problema? ¿Sí? Si Dios nos ha dejado en su palabra cuál es el orden de las cosas, cuál es su voluntad para los hogares. Y la palabra dice en Efesios 4, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, porque esa palabra le fue dirigida fue a la iglesia, a los que ya conocían del Señor, y esos somos nosotros los que estamos acá en esta noche. Amén. No era para inconversos. Gloria a Dios. Y dice Efesios 4:20, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si le aprendimos a alguien mal, fue a seres humanos igual de imperfectos a nosotros, al papá, a la mamá, que tal vez no tenían el conocimiento del Señor, a una sociedad que nos enseñó mal, ¿cierto? A unas novelas que no hablan nada de Dios, a las películas, a los libros y a las novelas que para nada tienen en cuenta la palabra del Señor. Pero ahí dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Dejémonos enseñar por el Señor. Amén, amén. Desechemos ya todas esas enseñanzas equivocadas, cerradas, dañinas que aprendimos y que traíamos de atrás, ¿cierto? Porque aún hay tiempo de cambiar, porque aún los hogares pueden rescatarlos, Dios los rescata, Dios los restaura. Puede ser que hayamos tenido muchas dificultades hacia atrás, pero esta es una oportunidad que Dios nos está diciendo, no lo sabías, te lo estoy enseñando. Aprende, sé humilde. Y lo digo para ti también, tengamos humildad, recibamos la palabra del Señor y seamos enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Hoy es el día de ponernos ese vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Tal vez nos surjan unas preguntas, ¿cierto? O a mí me surgieron cuando yo estaba preparando la predicación, porque después de escuchar la verdad, de ver la verdad que el Señor me enseña, yo me tengo que preguntar, ¿necesito someterme a mi Dios? Es lo primero que tengo que hacer. Amén. Lo necesito. No hay otra forma de acabar con ese mal genio, con ese resentimiento, con que no se me puede decir nada, con que por todo contesto mal, con que soy altiva, con que es que todas esas mentiras vuelven a mí, de que es que a mí no me van a maltratar, a mí no me van a decir nada. Y puede ser hasta el caso también de los hombres, porque también hay hombres que han sido muy maltratados, de pronto un matriarcado en el cual esa mujer se levantó y como de pronto no sé si era viuda o alguna situación, faltó ese hombre del hogar, entonces ella, digamos, tomó esa posición y maltrató a los hijos, ¿cierto? O de pronto existía el padre, pero ella fue la que tomó las riendas de ese hogar, pasando por alto el orden de Dios, y lo que hizo fue que sus hijos vieron eso y dijeron, no, a mí una mujer no me la va a montar. Y salieron hijos así diciendo eso, no, a mí esa mujer, yo no me conseguiré una esposa que sea así como esa que yo tenía ya de mamá, que quería mandar a todo el mundo, maltratar a todo el mundo, conmigo no lo va a hacer. Sí, porque es también en los dos sentidos. Pero entonces yo necesito, para acabar con ese mal genio, que Dios trate conmigo y decirle, Señor, a mi manera no fue, a mi manera no es.
esto ya es invivible, este hogar no sé para dónde va, ¿cierto? Si está en un estado muy crítico, puede ser que no esté en un estado tan crítico, pero no es agradable vivir así. Una persona que no se le puede decir nada, o sea, que ya hasta a su pareja o a sus hijos les da miedo dirigirse a ella porque no saben cómo va a reaccionar. Eso es muy horrible, eso es muy difícil, y son muchas las heridas que se generan en el corazón de la pareja y de los hijos, porque ellos van a salir a hacer lo mismo, o a temerle a lo mismo tal vez. Necesitamos hacer un alto en el camino, todos, porque es que de estas cosas sufrimos todos, porque todos hemos sido heridos, todos hemos tenido de pronto hogares disfuncionales. Los seres humanos somos imperfectos y hemos visto cosas que han dejado una huella en nosotros, y huellas equivocadas además. Necesitamos sanar el corazón de nuestra familia también. Amén, amén. Gloria a Dios. Porque muchas veces hemos sido víctimas de estas cosas, del mal genio, de la crítica, de los insultos, pero nosotros también hemos sido sujetos activos de estas conductas. Nosotros también hemos sido los que hemos insultado, los que hemos mirado rayado, los que hemos con una sola actitud, ya mejor dicho, que nadie me hable, que nadie me diga, porque, ¿cierto? Y eso genera heridas, genera malestares, genera un mal ambiente. Necesitamos pedir perdón seguramente también. Así es, gloria a Dios. Amén, amén. Porque estamos hablando de sanar el corazón de nuestra familia, ¿cierto? Amén. Y yo me pregunto cómo puede haber sanidad si quien generó esas heridas y ese dolor lo ignora, y peor aún, ni siquiera cae en cuenta de ese daño que me hizo, y no tiene unas palabras para conmigo de mira, me equivoqué. Porque nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros errores, y es el orgullo, y es eso que no nos deja decir, mira, ¿sabes qué? No tengo la razón, y en últimas tampoco me interesa tenerla. ¿De qué me sirve tener la razón si tengo mi hogar destruido? ¿Para qué me sirve eso? Porque los seres humanos somos de querer tener la razón. Es como yo digo, es que estás equivocado, es que no lo puedes ver. Pero dime, si tu hogar se está destruyendo por eso, ¿para qué te sirve tener la razón? ¿No es mejor someterse al Señor? Amén. Amén. Que en últimas Él es el único que siempre tiene la razón. Amén. Y si Él te dice como mujer, sométete a tu marido, y ese marido le dice, sométete a Cristo, eres la cabeza, pero tienes que someterte a Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Yo no quiero tener la razón y tener un hogar destruido. Amén. No me sirve de nada. Amén, amén. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Mentes cerradas, que si no es así, entonces no es de otra manera. Es que a mí me gusta blanco y no puede ser verde. Difíciles de cambiar nuestra forma de pensar, cuando en el versículo anterior que leíamos decíamos, despojados del viejo hombre. Amén. ¿Cierto? Y que nuestra mente se renueve en el Señor. Renovarse es que no se queda allí cerrada, estática. Es así, para mí es así, yo no cambio forma de pensar, y a mí nadie me va a decir que no es así. Eso es contrario a que el Señor nos renueve, a dejarnos renovar por Él, por su palabra, por su Espíritu Santo. Necesitamos hacer cambios en nuestro hogar. Amén. Todos, yo me incluyo allí, yo soy la primera tal vez Amén. que necesita hacer cambios. Nos hemos acostumbrado a hablarnos de una manera, a irrespetarnos muchas veces, a no creer que a la otra persona le duele lo que yo le puedo decir, lo que yo puedo hacer, y lo pasamos por alto. No, es que tenemos confianza, imposible que él se vaya a sentir mal por eso. No, es un alma. Ahora veíamos lo sensibles que somos. Amén. Hay aspectos hormonales, fisiológicos. Las mujeres tenemos unos días que somos muy sensibles, y es verdad, eso no es mentira. Que cualquier mirada que nos hacen, ya nosotros, ay, ¿será que es que no le gustó? ¿Será que estoy fea? ¿Ya no me quiere? Esas cosas nos pasan. Y tal vez los hombres, por su forma de pensar, son un poco más bruscos, más fuertes. A veces como hablan, a veces, ¿cierto? Pero si Dios dice que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿por qué nos va a ser difícil entender
que hay que ser delicados con las mujeres, Amén, amén. ¿cierto? Para finalizar, pensaba en este versículo de la palabra del Señor en Cantares 8:7 que dice, y que quiero que todos lo guardemos en nuestro corazón, Amén. Amén. porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Amén, así es. Gloria a Dios. Y si tenemos un hogar, con la ayuda del Señor vamos a luchar por ese hogar. Amén, Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y como dice su palabra, las muchas aguas, es decir, los problemas, las dificultades, la negra noche, las tribulaciones, la enfermedad, las situaciones difíciles, no podrán apagar el amor, Amén. ni lo van a ahogar los ríos, Amén, amén. porque nosotros somos hijos de Dios y estamos en sus manos. Y el Señor, piensa en una cosa, si el Señor nos dio la victoria ya, Amén. Sí. allí en la cruz del Calvario, como dice su palabra, que dejó expuestos públicamente a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, al enemigo. Si Él ya nos dio la victoria en eso, ¿cómo no nos va a dar la victoria en nuestros hogares? Amén, así es. Pero hagamos lo que Él nos pide, dejémonos guiar por Él, dejémonos enseñar por Él. Amén, amén. Amén, amén. Dejemos de lado ese viejo hombre, lo que aprendimos, como éramos, lo que nos enseñaron, no importa, ya eso queda atrás. Si no, ¿para qué estamos acá? Si no es para vivir una vida nueva en el Señor, Amén, así es. revestidos de ese nuevo hombre, Gloria a Dios. Gloria a Dios. con una mente renovada en el Señor, Amén, amén. llena de su palabra. Y ya lo que quedó atrás, quedó atrás. También dejemos las heridas atrás, el rencor atrás. Y si tenemos que pedir perdón, pidámoslo. Es que es nuestro hogar. Amén. Es algo que vale demasiado la pena. No es cualquier cosa como para elegir si perdono o no. No, es el hogar que Dios te entregó. Amén, amén. Y es tu responsabilidad delante de Dios Amén, así es. Amén. cuidarlo. Y un día decirle a Él, aquí está lo que tú me entregaste. Amén, así es. Lo cuidé como pude. Gloria a Dios. Amén, amén. Me esforcé, Oh, Sarabaya. aunque no tuviera fuerzas, Sarabaya. aunque yo no quería seguir, pero yo no te iba a fallar, Señor, porque tú me lo entregaste. Y yo hice todo lo que estaba en mis manos. Y creí a tu palabra y creí en tus promesas de que tú nunca nos ibas a dejar, Señor. Gloria a Dios. Y aquí está lo que me entregaste un día. Gloria a Jesús. Estos hijos que crecieron en un hogar viendo tu amor, Amén. viendo que sus padres se perdonaban, Amén, amén. viendo que cuando alguno se equivocaba, por ese temor a Dios y por ese amor, pudiera decir perdóname. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si le oramos al Señor? Gloria a Jesús. Y cada uno desde su corazón, conforme a la enseñanza que acabamos de escuchar, elevemos una oración para Él. Gloria a Jesús. Amado Señor Jesús, estamos, Señor, en tu presencia, de la cual no nos podemos esconder, oh Dios. Tú conoces todas las cosas, nada te es oculto de nosotros, amado Dios. Tú conoces nuestras debilidades, Señor, conoces lo que nos cuesta trabajo, pero ya hemos visto según tu palabra cuál es tu voluntad perfecta para nuestra vida. Enséñanos tú, oh Dios. Queremos dejar de lado todo concepto humano, todo lo que aprendimos,
Señor, toda idea equivocada de que es nuestro hogar. Y queremos, Señor, hacer tu voluntad, someternos a ti primeramente y someternos los unos a los otros en temor de ti, Señor Jesús. Y ese temor, Señor, es un temor reverente. Es un temor porque sabemos que tú eres el único y verdadero Dios. Porque hemos entendido tu majestad, Señor. Entendemos cuál es nuestra posición delante de ti, oh Dios. Y no queremos fallarte, Señor, nunca, nunca más. A pesar de nuestros errores, nos vamos a esforzar, Señor, para ser mejores para ti cada día. Y si tenemos que pedir perdón, lo vamos a hacer. Porque estos hogares que nos has entregado, Señor, son una bendición para nosotros. Así no lo hayamos visto así muchas veces, por nuestra equivocada manera de pensar. Pero es una bendición, Señor, el hogar que nos has dado y lo bendecimos. Yo bendigo hoy mi hogar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bendigo todos los hogares de nuestra iglesia, Señor. Declaro, Dios, que serán, Señor, como dice tu palabra, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, porque así es la vida del justo. Y todos los que estamos aquí hemos sido justificados por tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Danos de tu amor, Señor Jesús, y enséñanos, Señor, a ser esos hombres, esas mujeres sabias, que edifiquemos nuestro hogar, Señor. Nos sometemos a tu voluntad, en temor de ti, Señor Jesús. Bendito nuestro Señor.